Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mike Morales, ¿me pueden escuchar? Hola, hola. Estamos a punto ya de comenzar, solo estamos esperando que puedan entrar un poquito más de participantes y estamos a punto ya de comenzar nuestro último training, el último de 12 trainings en estas 12 semanas que ha sido pues realmente relevante para nuestra historia, creo, como compañía. Ha sido el primer training y es ese esfuerzo de encerrar pues 18 meses de una formación de un proyecto de coaching regular a encerrarlo a 12 semanas. Entonces, bueno, pues ha sido realmente una aventura padrísima. Creo que nos llevamos muchísimo todos y bueno, pues creo que habrá de cualquier manera algunas otras oportunidades durante la semana para poder platicar un poquito del tema de las conclusiones y de lo que puede seguir a partir de ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? En unos minutitos vamos a continuar ya. Hola, hola. Buenos días. Pues nada, aquí ya comenzando nuestro training. Tenemos mucho material para cubrir en esta ocasión, así que bueno, pues vamos a comenzar de una vez. Si me pueden escuchar, me pueden escribir ahí algún mensajito, nada más para estar seguros. Estamos cambiando de micrófonos. Entonces, pues bueno, pues ahí nada más para estar seguro de que me pueden estar escuchando. Muy bien, muy bien. Pues comencemos entonces. Vamos a comenzar ahora en nuestra última participación en el training, el training número 12, con nuestro anillo de Family Office Ring. Digo, por última vez platicamos sobre el hecho de que todo este entrenamiento de estas 12 semanas han sido a raíz de un ejercicio de design thinking que tuvimos con la gente, sobre todo los más antiguos, los que han estado durante los 15 años completos. Fue como nuestro corte, éramos muy poquitos, en donde, bueno, literalmente en la sala de mi casa, pues nos pusimos a hacer un design thinking que resultó ser enorme. Acaparó toda la mesa de la estancia ahí, que es bastante grande. Y en donde estuvimos diciendo, bueno, pues cuáles son los factores que de todos los casos que nos podemos acordar, ¿cuáles fueron los factores que influyeron para el éxito o el fracaso de todos los CEOs y fundadores con los que hemos tenido contacto durante estos últimos 15 años? O sea, fue una especie de corte de caja. Y bueno, pues estuvimos viendo cuáles eran los factores. Salieron muchísimos que ordenamos en 9 categorías, a los cuales les llamamos The Nine Rings of Power, por así decirlo, ¿no? The Nine Rings of Power. Y bueno, pues uno de los más importantes, y lo hemos dejado hasta el final también, es justo el tema de los negocios familiares. O sea, el 80% de los negocios familiares, de los negocios en el mundo son familiares de alguna manera. Es decir, más de dos
y ahorita me estoy adelantando, pero bueno, pues más de dos familiares, dos o más familiares están participando en la compañía de bueno, de los primeros grados, ¿no? Primero y segundo grado, creo que también tercero lo consideran así, pero que también tengan alguna equity, ¿no? O sea, que tengan acciones en el negocio, ¿no? A veces pasa mucho que estamos también con nuestra esposa haciendo el negocio y no nos damos cuenta que de hecho nuestra esposa es la socia, ¿no? Decimos, bueno, pues es nuestra esposa y nos ayuda un poquito en el negocio y al final, bueno, pues no nos damos cuenta que realmente, pues, termina siendo socia. Entonces, la idea es poder ir y recorrer el modelo que normalmente utilizamos, que también puede ser utilizado para sociedades regulares. O sea, y por eso sigue después de la semana anterior de Social CEO, donde hablamos sobre las alianzas estratégicas y demás. Bueno, pues aquí, si tu negocio no es familiar, también funciona para un negocio con sociedades, que es muy importante y ahorita van a verlo porque de cualquier manera, en este challenge, en estas 12 semanas, pues el 80% de las empresas tienen familiares dentro. Así que, bueno, pues creo que viene de cualquier manera al caso en esto que estamos diciendo, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues un last sound check. ¿Me pueden escuchar? Si me pueden escuchar, por favor, escríbame un mensajito, por favor, por aquí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a esperar un ratito. Perfecto, muy bien, muy bien. Buenos días, Damián, gracias. Muy bien, pues seguimos con lo que tenemos el día de hoy es cómo lograr que una empresa familiar prospere de generación en generación sin dividir a la familia. Y eso es súper importante porque son como los dos inquietudes. Por un lado, oye, ¿cómo puedo hacer bueno, son tres inquietudes. Una es que la empresa familiar pueda prosperar. O sea, obviamente que queremos todos que la empresa que es de la familia, que es de mi familiar y mío, pues pueda prosperar para empezar, ¿no? Porque a lo mejor se puede estar atorando en ciertas cosas y yo quiero que prospere. Número dos es que pueda trascender de generación en generación. Y esa es una inquietud importante que se tiene en todos los negocios familiares en donde nos ha tocado participar. O sea, que pueda prosperar de generación en generación. Más adelante vamos a ver unos numeritos para que vean que esto es algo un poco complicado, ¿no? Y lo tercero, y probablemente más importante, es sin dividir a la familia. Sin que esto, o sea, que la prosperidad de generación en generación, o que incluso, bueno, que si la prosperidad de generación en generación no divida a la familia, porque al final del día, pues eso es lo que nos hace felices y nos sostiene como seres humanos. Entonces, la verdad es que es muy importante. Vamos a empezar a saltar rápidamente porque sí, ahora hay un montón de slides, porque es bien importante como ver algunos de los aspectos más importantes de este modelo de familiar, porque, bueno, pues no es tan simple el poderlo explicar tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos rápidamente. Pues número uno, bueno, pues solo el 6% de las empresas familiares sobreviven a la segunda generación. O sea, 94% fallan. 94% solamente dura una sola generación y ya no hay para la segunda generación. O sea, solamente el 6%. Solo 30% sobreviven a la primera generación. Es decir, no sé si se entiende esto, solamente el 30% sobreviven a esta primera generación. ¿Qué ocurre después? Después viene temas de venta y cosas por el estilo. Más adelante vamos a ver unos datos también, en donde incluyo pues que muy pocas empresas llegan a durar arriba de los 60 años, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo que voy es, para que lleguen a la segunda generación, a la tercera generación, arriba, me confundí un poquito con los datos, para que lleguen a la tercera generación, pues solamente el 6% llega. A la primera generación, o sea, a la segunda generación llega solamente el 30%, ¿no? Solo el 13% de los negocios permanecen en la familia por más de 60 años. Solo el 13% de los negocios permanecen en la familia por más de 60 años. Sin embargo, también voy a dar una
una cifra más adelante, en donde vemos que los negocios que se mantienen en familia tienden a crecer mucho más, ¿no? Entonces, por eso es la prioridad de mantener a la familia y al negocio de generación en generación juntos, ¿no? Al final del día, bueno, pues pasan cosas trágicas como por ejemplo en la McDonald's, en donde pues McDonald's era un negocio familiar. O sea, era un par de hermanos trabajando en la misma compañía y teniendo equity. Y pues como todos sabemos, el negocio de McDonald's ya no está en el negocio familiar, ¿verdad? Muy bien. Mi objetivo es que tu empresa familiar prospere y que la familia se conserve unida pues siempre, ¿no? Esto también es relevante cuando está funcionando, como decía, en sociedad con alguien, ¿no? Eso es importante poderlo recalcar. Muy bien, pues nuevamente soy Mike Morales y bueno, pues desde hace 15 años he ayudado a empresas familiares, o sea, los contratistas hispanos con los que empezamos en Estados Unidos, pues el 98% de las empresas eran familiares, o sea, por lo menos estaba la esposa ahí metida, ¿no? Siempre, de todo lo que a mí me tocaba, ¿no? Si bien el tema de negocios familiares nunca fue mi enfoque, pues tuve que hacerme muy bueno en temas familiares para poder ayudarles a mis clientes, o sea, en aquella primera etapa de mi carrera. Desde entonces, pues bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar y ayudar a fundar varias family offices ya en el modelo actual. O sea, si se fijan, hay varios términos: empresas familiares, family offices, familia. Ahorita vamos a definirlos todos. Descubrí que las empresas familiares, pues número uno, me parece lógico. Muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy, pues son súper lógicas. Sin embargo, no son simples su solución, ¿no? Pero bueno, pues hay que entender que son familia y son negocios. Y pues eso acarrea un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa en familia pasa en el negocio y eso es algo que es recurrente. Y también hace que las empresas familiares o los negocios familiares lleguen a ser también un poquito complejos. ¿Por qué? Porque hay dos historias. Haz de cuenta que son dos series de Netflix que están funcionando al mismo tiempo. Y eso, pues, complica mucho la historia dentro de la empresa familiar, ¿no? Y bueno, pues número 3, son difíciles de hacer pero duran el tiempo y por eso las primeras cifras, o sea, cómo es complicado que a la tercera generación llegue el 6% y a la segunda solo llegue el 30% de las empresas, ¿no? Y que bueno, pues, muy pocas duran 60 años. Sin embargo, pues si durasen juntas, el rate de crecimiento es enorme. Entonces, pues hay muchísimo potencial de crecimiento que se está quedando ahí. Bueno, pues para empezar, ¿qué es una organización familiar? Bueno, pues esto es un negocio o una organización en donde, como decía, dos o más miembros de la familia, dos o más miembros son de la misma familia, ¿no? Familiares hasta en segundo grado y que tienen capacidad accionaria importante. Si está entendido, es muy sencillo como entender este tema, qué sí es y qué no. Vamos a ver hoy los 3 secretos para lograr que una empresa familiar prospere sin dividir a la familia. Secreto número 1 es cómo lograr que una empresa familiar perdure sin destruirla. El secreto número 2, vamos a ver cómo lograr una sinergia familiar que detone el crecimiento, que también es lo que queremos hacer. Y secreto número 3, cómo lograr la justicia y evitar las fricciones que destruyan todo. Y por eso hablábamos sobre que hay 2 historias que están corriendo, y a veces más, 2 historias en el mismo escenario, ¿no? Uno es familiar y otro es de negocios. Y el familiar pues juega la historia que hemos tenido incluso antes de empezar, desde la niñez, ¿verdad? Antes de empezar a hacer negocios y hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está como conviviendo 2 escenarios. Muy bien, saltemos rápidamente a cómo lograr que una empresa familiar perdure sin destruir a la familia. Y lo número 1, podríamos decir sobre este mismo secreto es, pues cada miembro de la familia tiene que entender su rol. Así como, wow, gracias Mike. Creo que si tú no me hubieras dicho esto, nunca lo hubiera pensado.
Sé que es muy sencillo entenderlo, pero no es necesariamente fácil ejecutarlo y es lo que me he dado cuenta. O sea, claro que, oye, pues es que si nos sentamos, y créanme, todo lo queremos arreglar con una sentada. Es que no nos hemos sentado. Si nos sentamos a ver cuál es el rol de cada quien, listo, se acaban los problemas. Créeme que no. O sea, créeme que no es tan sencillo. Y para eso, bueno, pues hemos visto que hay ciertos obstáculos que me gustaría recorrer con ustedes que evitan que se pueda entender ese rol, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué evita que se pueda entender? Pues mucho tiene que ver con la mezcla de los contextos. Y ahorita me voy a explicar. Debemos tener claridad en los contextos en donde estamos trabajando. Y lo voy a ver un poquito más a detalle en un tema más gráfico, ¿no? Pero bueno, aquí es donde introducimos el concepto de Family Office. Family Office es una oficina familiar en la que tú ya te encuentras, y no te has dado cuenta, ¿no? Solo que es mezclada o está mezclada y es difícil entenderla. Te encuentras en esta oficina familiar, en la empresa y en la familia per se. Y todo es al mismo tiempo. A esto me refiero con la mezcla de contextos. Al final del día se puede graficar así. O sea, tú estás en la empresa, o como le llamamos, y hay familia, family office y negocio al mismo tiempo. Y esto es lo que hace súper complicado entender cómo puedo ejecutar un rol. Lo que hacemos nosotros es dividir los contextos y poderlos hacer de una manera gráfica. Los separamos e introducimos uno nuevo que es el Family Office. Vamos a ver si esto me puede ayudar un poquito. Es decir, donde yo ya estoy siempre es en el tema del del office, de la oficina y en la familia. O sea, cuando yo voy a la oficina y hay un familiar ahí, bueno, pues entiendo que hay dos contextos. Sin embargo, introducimos un nuevo contexto que le llamamos el Family Office. Ahí es donde ayudamos de alguna manera a entender este par. Es un contexto que está encima de estos dos, está sobre ellos y puede de alguna manera regir o gobernar, que algunos consultores familiares le llaman así, regir o gobernar sobre estos dos. Y es algo que de verdad salva familias y hace crecer empresas y pues patrimonios también, ¿no? Digo, vamos a ponerlos en los nombres regulares, y los nombres regulares, pues para que se entiendan mejor, es el tema del negocio y la familia. Y aquí es donde nosotros, pues, entendemos de alguna manera que hay un organismo por encima gobernando a este par. Y es algo que realmente pues, ha funcionado muchísimo, ¿no? Aquí es donde es mucho más sencillo el poder tener ya unos roles, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues al final del día también es una forma de entenderlos y hasta disfrutarlos mejor, ¿no? O sea, si me toca ser, por ejemplo, un vendedor demostrador en el negocio, pues entiendo que tengo pues, el 50% del negocio, es un ejemplo. Entonces no importa qué pase. Entiendo que mi primo o hermano o papá, pues es el director general, pero en realidad este director general y yo también, pues respondemos a algo que está arriba de nosotros, que es justamente este Family Office, ¿no? Y entonces es mucho más sencillo, ¿no? Le responde al equipo familiar o consejo familiar, como se dice tradicionalmente en el Family Office. Y de esta forma no hay interferencia en el rol que juego en la familia en sí, ¿ok? Entonces aquí no hay un tema de me estoy aprovechando, hay un tema de bullying interno ni nada por el estilo, porque de cualquier manera todo el equipo que está aquí le responde a un consejo familiar, en donde yo también estoy. Y entonces es mucho más sencillo el poder entender este
contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese es como el ejemplo más importante, o vamos a decir, el esquema más importante que hay que entender, en donde la forma de verdad de poder entender ese rol es así, es separando estos contextos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Muy bien. Y justo, ¿cómo hacemos que estos contextos puedan hacer una sinergia, ¿no? ¿Cómo lograr una sinergia familiar que realmente detone el crecimiento? Y ese es justo nuestro segundo secreto. Cada miembro de la familia debe tener una comunicación amplia y abierta con los demás. Y bueno, pues ahora sí que en serio, ¿verdad? ¿Alguien cree que está aprendiendo algo nuevo aquí? O sea, claro que es súper, nos toca siempre, ¿no? Oye, pues que lo que pasa es que ya no nos comunicamos, Mike. Es que mi hijo pues está como en franca rebeldía de todo esto y no quiere saber nada de esto, no quiere tener comunicación con nosotros, y de hecho ya nos está afectando incluso a nivel familiar. Me tocó un caso en donde pues un miembro de la familia, un muchacho, pues tiene un tema en el trabajo, o sea, en el negocio familiar, y termina de hecho pues cambiándose a un departamento a vivir. ¿Por qué? Porque el tema estaba caótico, como les decía. O sea, el negocio es familia y la familia es negocio, y entonces ahí es donde se complica mucho más, ¿no? Pero bueno, pues comencemos por entender que se necesita comunicación y que tiene que haber una comunicación. Y nuevamente esto también tiene que ver con los negocios que hacemos en sociedad con alguien más. Que eso de cualquier manera es súper, súper importante, ¿no? El secreto número 2 es ¿qué evita que haya una comunicación amplia y abierta? Y creo que así podemos funcionar un poquito mejor en el tema de entender ok, necesitamos comunicación, pero ¿qué es lo que hace que no podamos tener amplia y abierta y también madura la comunicación? Muy bien, pues uno de eso, el primer elemento que es lo que evita esto, pues son las cargas familiares que cada quien trae a la mesa, ¿no? Temas no resueltos, sentimientos negativos generados antes y fuera o fuera del ambiente de negocios, ¿no? Por ejemplo, y en estas cargas negativas, bueno, pues temas emocionales particulares que siempre en toda familia se puede dar. Asuntos abiertos, como decía, fuera de la familia y no cerrados aún, en donde pues a lo mejor tenemos temas igual, que bueno, digo familia aquí, pero también puede ser fuera del negocio, o sea, dentro de la familia, donde se abren ciertos asuntos personales, y pues la vida pasa, y la vida es muy variada, y más cuando la familia es grande, y más cuando la familia está en segundo, tercero de la generación. Entonces la familia tiende a ser ya más grande, o sea, mucho más numerosa, y también en donde miembros de una generación o de otra ya no se entienden y no se pueden pues entender, no hay nada ya que los una de alguna manera en tema ideológico, en tema de pensamiento, y entonces empieza a haber estos roces que se reportan a la familia, ¿no? Y el último ejemplo, y algo que aprendí de hecho en uno de los family offices, los primeros que hicimos aquí en Monterrey, el término la almohada silenciosa, ¿no? Esto es otra de las cargas familiares que uno trae a la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues imagínate, y esto pasa mucho, y doy un ejemplo en donde pues hay un consejo familiar, un family office que acuerda ciertas cosas, y vamos a hacer ciertas cosas para hacer sinergia y estar todos en el mismo canal. Muy bien, llegas a tu casa y lo primero que haces es platicarle a tu esposa. Oye, pues sí, pues ya acabamos de tener la family office, y obviamente tu esposa dice, oye, pues cuéntamelo todo, dime cómo estuvo, qué dijo fulanito, qué dijo fulanita, cómo está la situación, y bueno, pues tú la cuentas de una manera muy, muy libre, ¿no? Pues mira, lo que pasó fue así, 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 va a ser distribuido así, yo voy a tener que hacer esto, y pues a mí me tocó tal, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, siempre dice, ok, muy bien. Pero a la hora de dormir, ya en la cama, y esto es algo muy chistoso, pero pues me lo platicó de hecho un viejón, ¿no? Que es como es el término que usamos en la industria de los negocios familiares, ¿no? De que es como el patriarca de la familia, el fundador y demás. Me lo platicó un viejón y me dice, oye, pues es que ya llegas a tu casa, estás ya en tu cama, ya platicaste todo, ya te vas a punto de dormir. Y ahí es el tema, tú recuestas tu cabeza en la almohada. Y estás ya cerrando los ojos a punto de dormir. Y en ese momento es cuando llega
Y empieza tu esposa a susurrar sus puntos de vista en torno a los arreglos familiares que tú ya incluso aceptaste. No estoy de acuerdo con tal distribución. Yo creo que te están cargando mucho la mano. Yo creo que están abusando porque al final ya no te toca nada. O sea, es como si no realmente existieras. Es como si no vales. Fulanito de tal, ese sí. Fíjate nada más lo que pasó ahora en el chat, que de todas las cuñadas estuvimos platicando y no es posible que me entere de estas cosas, ¿no? Bueno, pues tú ya no escuchas, ya no ni siquiera respondes. Pero a la mañana siguiente llegas al consejo familiar y dices, ¿sabes qué? Yo creo que están abusando de mí. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo dices. Perdón, yo creo que el ejemplo aquí fue demasiado idealista. No, lo que pasa es que nunca lo dices. Simplemente tú ya no estás en la misma sintonía. Yo no estoy diciendo que lo que dice la almohada silenciosa, que en este caso pues es tu esposa o tu esposo, esté equivocado. Probablemente está bien. La verdad es que no es el tema esto, ¿no? El tema es que cuando hay sinergia y cuando hay un acuerdo en la familia, entonces ese acuerdo genera dividendos. El ruido no lo hace. Oye, Mike, entonces, ¿qué hacemos? Porque ¿qué tal si la almohada silenciosa tiene razón? Bueno, lo que ocurre aquí es justo eso. Tenemos que tener esa comunicación para poder, de alguna manera, desahogar también este tipo de inquietudes. Por eso es definitivamente el mal uso, vamos a decir, o el mal desahogo de lo que ocurre con la almohada silenciosa es justo lo que nos complica el tema al final, ¿no? Dentro de los problemas, o sea, otro de los obstáculos grandes, ¿verdad? Aparte de las cargas familiares, pues es la falta de espacios o momentos oficiales para comunicar temas específicos, ¿no? O sea, y tú dime en qué momento, ¿no? Si entras a trabajar a las 6:30 de la mañana, porque soy parte de la familia y tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Y te vas de la oficina a las 11:45 cuando tu esposa ya te está fundiendo el teléfono. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay comunicación? Es que es muy difícil hacerlo de una forma intuitiva, ¿no? Tenemos que tener un esfuerzo particular para crear espacios y momentos en ese sentido. Es otro de los obstáculos grandes, ¿no? Otro es la falta de libertad. La falta de libertad para comunicaciones importantes. Y es lo que pasa. Lo que se nos ocurre, lo primero intuitivo es, déjame hablar con mi hijo, ¿no? Déjame hablar con mi primo. Vamos a hablar tú y yo, ¿no? Y ese tema de espacios de uno a uno está llena de limitaciones. O sea, y oportunidades para los pleitos personales, ¿no? Se necesita mucho el tema de la presión grupal para sacar adelante temas con libertad. O sea, es raro, ¿no? Porque tú dirías, oye, quisiera hablar contigo en total libertad, entonces cierra la puerta para poder decir lo que yo quiera. Y lo que realmente pasa cuando es un tema de familiar es que no hay libertad cuando se cierra la puerta. No estoy diciendo que literalmente abra la puerta de la oficina para hablar temas complicados. No, lo que estoy diciendo es que se necesitan espacios en donde de preferencia no sean uno a uno, porque eso, pues, tiene muchas limitaciones en cuanto a las libertades. La solución es, pues, un ritmo y rutinas del Family Office. Sin embargo, no es el ritmo y rutinas tal cual que ustedes aprendieron durante el reto de Masters Exponential Coaching Program en estas 12 semanas, ¿no? Tiene ciertos cambios y los vamos a ver aquí. Muy bien, no sé si se ve bien esto completo. Bueno, pues la solución es justamente tiene la misma esencia, en donde parte del propósito y los principios es muy importante. Al igual que todo, desembocando en el TOPS de la familia, de One Page Strategy. Ese TOPS tiene que ver con las prioridades, las 5 prioridades importantes de la Family Office. Hay que entender el contexto, y por eso lo expliqué al principio, el contexto. No es del negocio familiar, que lo hemos visto todo acerca del negocio ahorita. Ahorita estamos hablando del Family Office, es decir, de esa oficina que está encima, que gobierna, utilizando términos tradicionales de la consultoría familiar, que gobierna al negocio o a los negocios,
porque puede haber un portafolio, le llamamos portafolio familiar. La cosa es que no quise complicar con más términos raros, ¿no? Pero hablemos solamente del negocio y ahí me quiero, me quiero referir en donde, pues a lo mejor esta sinergia tan buena que he tenido familiar, pues a lo mejor puede para más negocios, ¿no? Y poder hacerlo más grande y crecer. Entonces, bueno, pues por eso decía el tema de portafolio familiar. Y también, pues, gobierna asuntos que tienen que ver también con la familia, ¿no? Entonces, y que nuevamente también puede ser utilizado perfectamente para el tema de las sociedades. Cuando yo hago una alianza a una sociedad más formal, puede haber en donde, bueno, pues no es, obviamente no es una family office, pero sí es un organismo que gobierna arriba y ve la parte estratégica. Y eso es muy importante. Y que las sociedades normalmente no lo hacen, no lo usan, ¿no? Muy bien, pues la número 2 es, como decía, el tema de las prioridades. Las 5 prioridades y obviamente una de 5 significa el que estén en un orden de más importante a menos importante, ¿no? O sea, básicamente esa es como la idea. Y pues generar un TOS, de One Page Strategy para la oficina familiar. Y luego al final, el ritmo de juntas. Y aquí es donde hay un cambio, donde ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver un poquito, bueno, pues uno de los temas importantes que decía es, bueno, pues el 80% de las empresas familiares que reportaron crecimiento del 10% o más en el 2018, que de hecho sí, es el ejercicio pasado, ¿verdad? Sí, o 19, no, 19 estamos ahorita. Muy bien, en 2018 tienen un propósito y principios definidos. Por eso es tan importante la alineación. Por eso hablaba sobre, no estoy criticando la almohada silenciosa. Es decir, eso va a pasar y eso es un tema muy personal. Sin embargo, acuérdense que todo este training de esta semana tiene que ver con la parte personal en donde nosotros nos desenvolvemos, cómo influye en el negocio en el que estamos. Y es muy probable, tengo un 80% de probabilidades de estarle hablando a alguien que está participando en un negocio familiar. Y bueno, y de hecho, en este challenge, el 80% de los participantes, o sea, ustedes, pues están inmersos en un ambiente de negocios familiares, ¿no? Entonces, aquí está. Esa es la importancia. Entonces, cuando no sabes realmente cómo desahogar la almohada silenciosa, entonces viene o cooperas para una desalineación y entonces, bueno, pues ya no eres ya no eres del porcentaje de las empresas que reportan crecimiento. En el ritmo de juntas se recortan 2, es decir, vamos a estar hablando estrictamente de las juntas estratégicas. ¿Se acuerdan? Cómo el ritmo de juntas se dividía entre operativas y estratégicas y que las estratégicas tenían que ver con mensual y trimestral. Bueno, pues eso, yo sí recomiendo, hay empresas familiares que se juntan una vez al año. Yo recomiendo que no sea así. De hecho, recomiendo también la utilización de tecnologías como las usamos ya nosotros, ¿verdad? Que deberían de ser para todos, y ese es el tema de las tecnologías remotas. Yo sí les puedo decir que en términos de negocios, nuestras pruebas, y lo tengo que decir porque sí es un cliché, no, perdón, es una false belief, es una creencia falsa que hemos encontrado en el mercado. Hoy yo sé que en 5 años pues se van a reír de esto todo el mundo, pero hoy sí hemos tenido que luchar un poquito contra corriente, o muchito más bien contra corriente con esa forma de pensar, en donde dicen, yo prefiero reunir a toda la familia, aunque sea una sola vez al año. Pues yo lo que digo es, oye, pues vamos a hacerlo de manera remota porque nuestros estudios indican, y los nuestros hechos dentro de nuestra empresa, que tanto las sesiones 1 a 1 como las sesiones colectivas digitales son mucho más rápidas y más profundas en los resultados. Ok, probablemente no disfrutamos lo mismo cuando tenemos la experiencia en tercera dimensión, ¿verdad? Con la persona ya que está aquí. Y está bien. Y de hecho también trato los temas de cuándo nos vamos a ver físicamente. Pero cuando hablamos temas de negocios o de encontrar y alcanzar un objetivo,
las sesiones digitales son más profundas y más rápidas, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablo de que, bueno, pues hablemos sobre una mensual, una junta mensual y pues también una junta trimestral con los contextos distintos ya regulares del ritmo y rutinas, ¿no? Eso es muy importante para repasar temas de portafolios y cosas por el estilo, pero no solamente esto. Y ahorita vamos un poquito más a ver esa parte sobre el ritmo de juntas. Muy bien, bueno, pues hay que entender también que sean digitales o sean personales, pues esos ritmos también son momentos de reunión familiar. Y eso es muy importante, porque eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros nos quedamos con una inquietud y se queda ahí hasta que tengamos junta, que es un año, ¿no? Una, o se te olvida, o dos, se te agrava. Y entonces sales al ruedo con la espada desenvainada y pues ahí pasa un desastre, ¿verdad? Y entonces, pues lejos de obtener tú los resultados que tú querías, pues quedas con muchas inquietudes y siembras la inquietud también a los demás miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos de reunión familiar, hay que entenderlo. Número 10, bueno, pues tiene que haber los 3 elementos del ritmo rutina, que es la comunicación franca y abierta, la inteligencia colectiva y la presión grupal. Y me voy a detener, pues, en cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues tiene que haber una franca y abierta comunicación. Son espacios para discutir. Aquí es donde tengo el espacio para discutir, para reclamar, para confrontar. Fuera de aquí no lo es. Así que hay que aprovechar. Aquí es donde se habla sobre un término que nosotros decimos mucho, que nos reímos un poco, pero es el drama y conflicto. Aquí tiene que aparecer el drama y conflicto, que en sí es una dialéctica, por utilizar una palabra un poquito diferente, pero es una dialéctica en donde pues yo digo una idea A, y tú dices una idea B, y entonces van a ver drama y conflicto entre ellas hasta tener una idea C, que es mejor que todas las ideas vertidas ahí. Ese es el resultado del drama y conflicto, pero hay que entender que este es el espacio para eso, para discutirlo. Me pasó en una universidad en donde estábamos hablando sobre ese tema y había unos temas de boicot. Sí, había temas de boicot y claro que pasan estas cosas y a veces hasta pasan más en las empresas familiares que en otras, ¿no? Pero había un tema de boicot en donde pues una gerente estaba boicoteando el trabajo de otra, literal, y pues me lleva aparte, pero pues yo era yo era el coach de ritmo rutina, ¿no? En aquella época yo los instalaba y pues yo era el coach de ritmo rutinas en esa época y me llama aparte y me dice, pues yo quiero que se haga justicia, mira lo que está pasando, y tengo pruebas, ¿no? Yo lo que le dije es, todo lo que me digas, y creo que me fui demasiado atrevido en ese momento, creo yo, porque pues la verdad es que la persona estaba sufriendo, pero bueno, pues estaba yo también más joven. Entonces yo le decía, todo lo que me digas en este momento es como si no lo escuchara, y nadie lo está escuchando. Para eso hay un espacio en específico para vertir todo esto. No, ¿cómo voy a decir esto enfrente de la otra gerente? Pues se hace un desastre. Dije, es el drama y conflicto. Y es el drama y conflicto que se necesita en la empresa para poder verdaderamente entender cómo está pasando todo. Esto es algo que me pasa mucho también en Latinoamérica. Tienen miedo de ese drama y conflicto. Bueno, pues se virtió de una forma respetuosa, de una forma también muy, vamos a decir, muy fría, o sea, sin ponerle demasiada salsa, ¿verdad? O sea, al conflicto, hablaron sobre la situación, hablaron sobre que hay una persona que está pasando esto y que, pues también, y se habló también sobre temas en ese tiempo, también empujando un poquito, donde pues tenía que haber sido una sola persona y yo creo que es fulanita de tal, así tal cual, se dijo, ¿no? En la junta. Y bueno, pues de alguna manera también salió el derecho de réplica en ese momento. Y la verdad es que sí había pasado un tema de hackeo, ¿no? Le hackearon completamente su archivo y pues se metieron por ahí. Bueno, pues salió como que la otra persona no aceptó, dijo que era un error
Pero pues al final del día la acción sí sucedió y sí hubo un efecto tremendo. Santa paz. O sea, fue una solución increíble que años y años y años de pleitos entre este par, ahí se detuvieron. ¿Por qué? Porque todos los demás pleitos iban a ser sacados a la luz. Créeme, la comunicación franca y abierta no es un eslogan de campaña, por así decirlo, no es marketing, es un compromiso que incluso duele y cuesta, pero tiene que exigirse, ¿no? Es decir, cuando alguien va contigo fuera de la junta mensual, por así decirlo, tienes que decir, oye, pues vamos a verlo en la junta mensual y con todos. Claro que hay casos, hay situaciones, entiendo perfectamente, donde, bueno, pues estos temas pues le afectan a la misma persona, entonces pues vamos a verlos aparte. Sí, claro, entendido eso. Yo estoy hablando a casos que afectan al Family Office en general, tiene que haber comunicación franca y abierta. Creo que se entiende, ¿no? Y ustedes aquí pues me pueden comentar si hay algún tema, o si no, nuestro coaching, en nuestra sesión de coaching el jueves lo podemos ver también, ¿no? Lo número 2 es, bueno, la inteligencia colectiva, obviamente, y esto lo hemos experimentado también en nuestras empresas, en donde empezamos a ver cómo los miembros de la familia pueden aportar mucho más, hacer, pues eso, esa dialéctica que pueda llegar a ideas que son mejores que cualquiera individual, ¿no? Y lo número 3, la presión grupal. Salirnos de esa modus operandi, esa forma de operar del uno a uno. El uno a uno no nos conviene y es muy limitado. Sí sirve, claro que sirve, pero es muy limitado. No hay espacio para la libertad y para la expresión ahí. Y entonces también cae el liderazgo en una sola persona. Y no debe ser así. Debe ser el grupo completo, es el jefe. Y es el que busca el que se rindan cuentas. O sea, al grupo completo, no a una persona en específico, ¿no? Y entonces ahí viene la presión grupal. ¿Por qué? Porque pasa mucho que, pues al cabo es mi primo. No voy a hacer eso porque me va a perdonar, es mi primo. Entonces platicamos y decimos, no, pues no te traje no te traje estos reportes. ¿Por qué? Pues porque tuve una boda en Yucatán y tuve que volar allá y fue todo un destrampe tremendo y pues ya llegué hasta el martes, imagínate. Y ese tipo de cosas, cuando estás en un family office, es diferente. Ahí sí tienes que tener una presión grupal y pues a lo mejor sí te vas a Yucatán, pero te regresas el domingo en la noche. Entonces, bueno, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, pues número 3 también, pues es usar un coach de negocios familiares, que eso también ha funcionado mucho para romper, sobre todo, pues de repente hay negocios familiares donde son pues de pocos miembros y entonces, bueno, pues ayuda mucho tener a un tercero por ahí, aunque sea un tercero profesional. El secreto número 3, ¿cómo lograr la justicia y evitar las fricciones que destruyan todo? Y la respuesta es, no se puede. Créanme, puse todo esto de una manera intencional. Yo sé que es un poco chistoso, pero es verdad. No se puede. Y esto es para estresar este punto. O sea, si quieres que las fricciones no destruyan todo pues, la empresa, la prioridad no puede ser la justicia. No puede ser la justicia. Y esto es algo que estamos diciendo, oye, necesitamos un trato justo en esta familia. ¿Sabes qué? No puede haber. En un family office no puede haber la justicia. Tiene que ver con la armonía. La prioridad es la armonía. Y esto es algo que hace que mucha gente, incluso consultores familiares, pues se desgarren las vestiduras porque dicen, no, para eso, o sea, mi trabajo como consultor familiar es conseguir la justicia. Créeme que no se puede. Y me puedo poner aquí incluso hasta espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, somos limitados y no tenemos la capacidad de lograr la justicia perfecta. No se puede. No podemos, somos imperfectos. No podemos lograr la justicia perfecta. Entonces, ¿qué sí podemos lograr? ¿Y qué se pide de nosotros? La armonía. La armonía. ¿Ok? Entonces, y sí, buscar un trato justo, pero te detienes en la armonía.
porque la justicia en sí no la vas a encontrar nunca. ¿Sí se entiende cómo está esto? Y con los socios es igual. Es que yo dije que iba a trabajar y es que pues ahora él ya no trabaja nada en la empresa, yo me la parto y todos los dineros pues tiene que ver con mi trabajo. Eso no es justo. Bueno, pues no es justo, pero tampoco está siendo armónico. Vamos a hablar para buscar, apuntando hacia la justicia, detenernos en la armonía. Hay que encontrarla, en donde de alguna manera que se compense y encontremos la solución armónica. ¿Dónde está la armonía? Pues la armonía está en los acuerdos. Y de hecho, por eso le llamamos mucho los acuerdos previos. ¿Por qué? Porque siempre recomendamos que tus acuerdos previos se hagan previo a todos los trabajos, empresas y conflictos que pueda hacer. Y de hecho, cuando ya están los conflictos, yo digo, bueno, vamos a diseñar los acuerdos previos. Los acuerdos que debieron haber hecho, debíamos haber hecho, ¿no? Aunque ya los acuerdos ya no sean previos, pero les llamamos previos para entender que ese es el objetivo. Haber hecho acuerdos que pudieran estar, que pudieran ayudar mucho antes de todos estos temas, ¿no? Aunque ya no sean. O sea, si ahorita estás teniendo problemas con tu socio, con tu familiar, bueno, pues hagan acuerdos previos. Son los acuerdos que debieron haber hecho antes de iniciar. Ahora ya saben cómo fue la película. Entonces creo que los acuerdos previos van a ser de mucha más calidad, porque ya van a saber cómo funcionó. Algunos acuerdos importantes dentro de las empresas. Plan de sucesión. Híjole, ya no recuerdo si hay una cifra por ahí en plan de sucesión o no. Creo que sí. Ahorita la vamos a ver, pero el plan de sucesión, y te voy a dedicar unos 2 minutos aquí, bien importante. ¿Por qué? Porque el plan de sucesión nosotros lo pedimos incluso para empresas que no son, es parte de ritmo rutinas para nosotros. O sea, las empresas que no son familiares. ¿Por qué? Porque al final del día nos dedicamos a ayudarle a los empresarios a crecer sus empresas. ¿Y qué pasa cuando crecen? Pues obviamente sus mejores assets, sus mejores activos, pues quieren que también crezcan. ¿Por qué? Porque es parte de su círculo íntimo. Pero ¿qué ocurre cuando no haces un plan de sucesión? Si tú sacas de su zona de confort sin haber a un líder, sin haber hecho un plan de sucesión, sin haber formado a un sucesor, sin haber formado a un procedimiento en específico que diga cómo es que esta persona tuvo éxito y por este éxito fue promovido. Bueno, ¿cómo fue que logró ese éxito? Y entonces cuando ocurren estos crecimientos demasiado rápidos, y eso es lo que termina pasando, no hay un plan de sucesión y lo que ocurre son liderazgos abandonados, son huecos, vacuums, ¿no? Son esos vacíos que nosotros mismos creamos dentro de la empresa. Entonces este plan de sucesión no se limita a los negocios familiares, pero créeme que si en un negocio familiar no haces un plan de sucesión, estás buscando problemas. Necesitas un plan de sucesión. Necesitas ver quién va después de ti. Me gustaría hasta cambiarle el nombre porque esto suena muy tradicional y lo tradicional suena cliché y lo cliché suena a no significar nada. Pero créeme, necesitamos ver qué es lo que sigue. ¿Quién va a seguir, va a continuar con lo nuestro, ¿no? Te sorprendería que el 47% de los dueños de negocios familiares planea retirarse en los próximos 5 años. No muchos se retiran. Y vas a ver por qué. Porque no tienen un plan de sucesión. Bueno, no me tocó saber de un viejón que planeó retirarse 5 años y lo hizo en 15. Imagínate nada más cómo estaba la empresa, el desgaste familiar. Terrible. ¿Y por qué? Porque no había un plan de sucesión. Lo único que dicen es, ya me voy, adiós, y en 5 años me voy. Pero es un wishful thinking. Y aproximadamente la mitad de los viejones está pensando así. Otro de los temas importantes son las vacaciones familiares. Aquí están las reuniones que no son de trabajo. Son muy importantes y estas no se toman de manera remota. Tiene que ser de manera personal, ¿no? Otro de los acuerdos importantes, las compensaciones y gratificaciones. Eso es súper importante.
¿Por qué? ¿Por qué ganas tú más que yo y por qué vas a ganar más que yo? ¿No? Y luego otra, bueno, pues yo tengo una compensación por ser family office y tengo esa compensación. Y luego tengo la compensación por mi participación en el portafolio. Si hace sentido que yo participe. Y aquí es donde ya deja de ser importante el que yo participe en un negocio familiar, porque no estoy excluido del negocio, ni tampoco estoy excluido de la familia cuando no tengo una participación en la empresa familiar. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre gratificaciones y compensaciones. Bueno, pues estos ejemplos, como por ejemplo seguros de gastos médicos mayores y de vida, las colegiaturas de los hijos, de los nietos, si se van a pagar o no se van a pagar. Porque si hacen acuerdos, entonces van a saber en qué colegios y quiénes van a recibir esto. Pues los que tengan hijos. Y entonces hay armonía. No es justicia, pero hay armonía. No es justicia, porque entonces los que no tienen hijos entonces no reciben nada. Sí, pero hay armonía. ¿Me entienden? Ese es el tema. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido? Y otras de funciones y el trato con los deudos. Oye, pues ya, pues imagínate, pasa una tragedia o pasa pues, algo natural y pues fallece alguno de los miembros de la family office. ¿Qué ocurre con la esposa o el esposo? O sea, ¿pueden entrar o no pueden entrar los hijos? ¿Pueden entrar o no pueden entrar? Esos son como de los acuerdos más importantes, ¿no? Y finalmente algo que he visto durante este tiempo que ha funcionado increíblemente, que es una incubadora familiar. Incubadora del family office. Y aquí viene pues todos los miembros de la familia, y eso es como cuando tenemos hijos, nietos, cuñados, yernos y demás fauna que no queremos meter a los negocios o portafolio familiar. Entonces hay esta opción. Esta es la incubadora del Family Office. Sirve mucho para desarrollar también un know-how particular de la Family Office, cómo hace y cómo crece el negocio. Sirve para apoyar el liderazgo y los nuevos valores y para hacer sinergia. O sea, no dejar ir esos valores y ese talento que cuando vienen las segundas y terceras generaciones, pues son talentos que se tienden a desperdiciar y que no aportan a la familia de ninguna manera, ¿no? Y muchas veces, alguno de los emprendimientos llega a crecer más que el portafolio familiar. Ese sí es un buen problema para resolver. De hecho, buscamos que así sea. Muy bien, y finalmente, pues los ritmos de reuniones familiares de no trabajo. Esto tiene que ver con, por ejemplo, las vacaciones familiares, pero también los de no trabajo. Oye, cada 15 días comemos juntos, cada mes comemos juntos, cada 2 meses comemos juntos, pero comemos juntos, nos vemos, disfrutamos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es importante. Eso es algo que ayuda a que las familias, pues, vivan mejor. O sea, que puedan ser más felices. Acuérdense que uno de los componentes de la felicidad es relaciones profundas y frecuentes con gente cercana a ti, afín a ti. Pues qué mejor que la familia, ¿no? Hacks, acuerdos importantes, se revisan anualmente. Eso es muy importante. Muy bien, muy rapidito un caso de estudio. Y bueno, pues este es el caso de estudio de la familia de la Garza. Yo no sé si han escuchado hablar de ellos. Esta foto de hecho se hizo viral, literal viral. Y habla sobre la familia de los 9 hermanos que están ahí metidos. Entre ellos están los 9 hermanos. El viejón y la esposa ya fallecieron hace algunos años de hecho, y pues ellos tenían en la segunda generación, que es justo cuando se deshacen, vieron ustedes que solamente el 30% de las empresas sobrevive en la segunda generación, y ellos, bueno, son numerosos por un lado y por otro lado está terminando la segunda generación, se está pasando ya la tercera, o sea, cuando ya tienen el porcentaje más pequeño, o sea, el 6% ya de sobrevivir. Y bueno, pues llegamos nosotros cuando estaba justamente todo ese relajo, ¿no? Les puedo decir muchas cosas más, pero ya no tenemos mucho tiempo, pero es muy importante y justamente esto están en unas vacaciones familiares, es decir, la foto están en las vacaciones familiares, que también fue todo un triunfo lograrlo, y están en un crucero. Entonces se sentaron en toda la escalera y se tomaron una foto, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezamos a trabajar nosotros lo hicimos con una sesión 1 a 1 con cada uno de los hermanos, ¿no? Como ven, ya no existían los papás. Para ver todas sus inquietudes,
todos los temas, sus perspectivas del negocio, la historia también. Es decir, cómo todos tenemos la historia, pues sí es similar, pero tenemos una historia donde tenemos un foco, un lente distinto. Y era muy importante poder considerar a todos, ¿no? El número 2, bueno, pues se hizo el taller de ADN. Fue increíble el taller híjole, me gustaría poder hablar más de esto. Este es uno de los casos de estudio más padrísimos que hemos tenido, o que he tenido yo, porque este me tocó a mí directo, tal cual. Bueno, pues el taller de ADN fue muy bueno, hubo de todo, literal de todo, o sea, desde temas de discusiones fuertes y acaloradísimas, entre todos los hermanos, pero también cuando se empieza a ver el propósito y los principios y las historias. Imagínate, las historias que definen a la familia y te definen a ti. Empezaba a ver historias que hermanos más jóvenes ni siquiera conocían ni se imaginaban y no entendían el contexto. O sea, qué increíble. Yo he visto, si tú me preguntas, ¿el ADN dónde sirve más? Bueno, yo donde he visto que el impacto más fuerte y más poderoso ha sido justo en las empresas familiares. En las empresas familiares. O sea, la forma en que este ADN pues destapó las historias y las vidas que se han vivido por gente con los que naciste, con los que naciste. Imagínate, y ahora hay un aspecto que tú no conocías de ellos. Eso fue uno de los takeaways más importantes que hubo en este ADN. Bueno, ha habido en otros ADNs, pero en este también, en el tema de negocios familiares, ¿no? Bueno, al final entendimos cuáles eran las prioridades, las 5 prioridades de la Family Office, y se constituye una Family Office, ¿no? Les digo que me da mucha lástima no poder seguir hablando de este caso. Es un caso que disfruté mucho, fue muy significativo también. No fue el primero, obviamente, no fue el primero, pero sí fue uno que me encantó muchísimo por el bien que se pudo hacer, o sea, el impacto tan positivo que hubo en esta familia, ¿no? Bueno, después fue lo más interesante, los acuerdos. Déjame decirte que estos acuerdos fueron rapidísimos. El estándar en la industria de un consultor familiar puede llegar a ser años, literal años, porque no hay acuerdos. Y al final lo que hacen es acuerdan con divisiones. Y eso ya no son acuerdos, no son los acuerdos previos, por así decirlo. Fue mucho más rápido porque entendíamos qué era el ADN, cuál era la alineación de la familia y cómo podíamos jugar mejor y cómo podemos aportar a la prosperidad de la familia. Créeme que fue mucho, muy sencillo. Nuestros ADNs o nuestros procesos familiares de Family Office, los coaching familiares le llamamos, pueden llegar a durar 12 semanas aproximadamente. 12 semanas, o sea, el mismo tiempo que tú has estado aquí, ahí se puede resolver la historia de una familia tan grande, tan compleja y en un momento tan difícil como es el paso de la segunda, tercera generación, como son de la familia de la Garza. Entonces, ahí es donde esos acuerdos, donde se ve realmente que esos acuerdos van volando, porque ya lubricamos todo lo anterior, ¿no? Muy bien, y finalmente, bueno, pues empezó la implementación de ritmos y rutinas en esa Family Office, ¿no? Resultados, ¿qué te digo? Bueno, pues resultados en el término de negocios, podemos decirte que se agrandó el portafolio familiar, se vieron más ciudades y se entendió los conceptos, se entendió el concepto del negocio actual y se agrandaron a más ciudades. Ese mismo concepto se llevó a dos o tres ciudades ahorita, en donde están creciendo muchísimo. Ahí se nombró a un director general que ya no es de la segunda generación, ahora es ya la tercera. Ahora sí podríamos decir que está en franco paso hacia la tercera generación, porque ya están entrando al portafolio miembros de la tercera generación. Otra de las cosas importantísimas es que hubo una Family Office que también me tocó participar, que uno de los hermanos hizo su propia Family Office bien estructurada, también. Y entonces puede estar trabajando en sinergia con la Family Office grande. De hecho, están trabajando en sinergia, en proyectos compartidos, donde se comparten el portafolio. Es decir, se empieza a engrandecer este know-how de una forma
pues muy armónica, y esa es la idea, o sea, la familia de familias, ¿no? Eso es lo que realmente termina pasando aquí. Bueno, pues lo que he encontrado de una familia que funciona bajo el modelo de Family Office es más armónica, eso está clarísimo, hay muchísima más armonía porque se entiende que vamos caminando hacia la justicia y nos detenemos en la armonía. También alcanza la prosperidad más rápido, créeme, desde que fue este ADN, o sea, han aumentado 2 o 3 ciudades más en su portafolio. Y lo que sigue, créame, lo que sigue, hay tantas posibilidades con 9 hermanos ahí y 9 familias haciendo cosas. Hay accountability, hay rendición de cuentas, cosa que pues en un negocio familiar no siempre. He visto unas cosas de terror que les digo, me faltó 2 o 3 horas más de webinar para poderles explicar algunas cosas por las que he pasado, ¿no? También se reconoce el esfuerzo de una forma pública y oficial, eso es muy, muy importante para mantener esa armonía, ¿no? Y también para mantener esa rentabilidad emocional, que no solamente es el dinero en las familias. De hecho, cuando va a segunda o tercera generación, el tema de dineros ya está, dinero para sobrevivir ya está solucionado, suele estar solucionado. Entonces ya es un tema de cómo puedo sacar esa rentabilidad emocional de una manera mejor. Hay un sentido de pertenencia y legado, eso es muy importante. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita tiene eco en el futuro. O sea, tiene eco en las demás generaciones. Lo que yo hago deje de hacer hoy. Eso es muy importante. Hay un sentido no solamente de pertenencia, sino también de legado. Y manejan mejor la adversidad, claro. Y les digo una cosa, manejan mejor la adversidad a nivel familia y también a nivel negocio. Y aquí es donde dices, oye, qué bueno que estoy navegando juntos, donde no estoy solo en un barco, ¿no? Muy bien, pues en este tiempo has aprendido algo que puedas aplicar. ¿Cuál es el nivel de armonía que tienes en tu organización familiar? ¿Crees que un Family Office podría ser aplicado con éxito en tu familia? Si creo necesitar ayuda con todo esto, tu coach, todavía tenemos esta semana, te será de mucha ayuda en este tema. Platica con tu coach. De verdad que es algo que funciona mucho, no solamente para negocios familiares, sino también para cuando vas a hacer una sociedad. Ver que hay 2 contextos importantes, o 3, ¿verdad?, en el tema de familia. Pero hay 2 contextos importantes, que es el Family Office y el portafolio en sí. El negocio no es todo el universo, creo que ese es como el mensaje principal. Y si ese universo caótico en el que no te gusta, no te sientes bien, estás teniendo problemas, no es todo el universo. Es un conjunto de 3 universos y lo estás viviendo todo en la misma vez, y por eso hay caos. Muy bien, en la forma de esta semana es muy importante que llenes tu encuesta. Sumamente importante para nosotros. Es algo que vamos a hacer como un resumen de todo lo que ha pasado y también de algo que nos puede funcionar en el tema de ver cuál es el avance que has tenido dentro de tu compañía durante este tiempo, ¿no? Muy bien, pues ánimo, armoniza, acuerda y sobre todo disfruta a tu familia, disfruta a tu negocio familiar. Créeme que es una de las cosas que te van a causar más alegría y más felicidad en este mundo de los negocios. O sea, son buenas noticias una empresa de negocios familiares. Son buenas noticias si realmente son capaces de llevar este family office y esta familia separado del negocio en sí. O sea, el contexto de manera separada. Un family office que pueda gobernar el negocio y que también pueda gobernar los aspectos más importantes de la familia. Eso va a traer a integración y por consiguiente va a traer relaciones sanas, profundas y armónicas. ¡Ánimo! Es momento de crecer. Nos vemos esta semana. Bye bye.